Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy regresa al canal el draft, en este caso el de 2026, donde vamos a repasar el mock draft que ha sacado Bleacher Report. Bueno, pues como os comentaba, hoy regresamos con el draft al canal. Como os comenté, ya empecé a crear contenido del draft el otro día, que para que no lo viera, pues bueno, os dejaré por aquí el vídeo donde os presenté un poco todos los prospectos que a mi gusto iba a empezar a seguir esta temporada. Y la verdad que empezó este 3 de noviembre la NCAA, que la verdad que ha empezado con algunas actuaciones individuales increíbles por parte de algunos prospectos que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y nada, es que Bleacher Report ha sacado su primer artículo haciendo su primer mock draft de la temporada, teniendo en cuenta bueno, el rendimiento que han dejado un poco ver estos jugadores en los primeros partidos de la temporada, y me parecía curioso traeroslo, además de que, bueno, como el otro día os trajo un artículo de Bleacher Report y os gustó mucho y me dijisteis que quería que los trajera más, pues nada, os traigo este vídeo, espero que os guste un montonazo. Y nada, la verdad que tengo muchas ganas de leerlo, no lo he visto, ¿vale? Para no hacerme spoiler, pero bueno, ya sabéis cómo es Bleacher Report, lo más probable es que haya sobre reaccionado con algunos jugadores, pero bueno, ya lo iremos viendo y así también os puedo ir comentando un poco cómo ha ido jugando cada jugador en estos primeros partidos, que bueno, para quien no lo haya visto, pues os lo voy comentando yo, que al final así también os vais informando. Entonces, vamos a ir ya al artículo, ¿vale? Que tenemos aquí, que como veis es de hace 2 días, del 4 de noviembre. Y nada, vamos a empezar. Tened en cuenta que aquí ellos lo ordenan según ahora mismo están los récords de la NBA, es decir, que el pick 1 lo más probable es que lo tengan los Nets. Y bueno, ya sabéis que al final esto va a ir variando, porque al final ellos tampoco hacen ningún tipo de simulación de lotería. Entonces, con el primer pick, ellos lo darían Brooklyn a Darren Peterson. A ver, creo que es un poco real, o sea, es decir, Darren Peterson ahora mismo es el consensuado número 1. Creo que en el primer partido de Kansas ya demostró lo bueno que es. Tiene una capacidad, a mi gusto, de hacer las cosas tan fáciles y de hacerlo todo tan sencillo, parecer tan fácil cuando no lo es. Tiene mucho mérito, la verdad que es un jugadorazo. Tiene un potencial increíble y ahora mismo para mí también parte como el claro favorito para el número 1. Creo que sí que hay una distancia ahora mismo entre él y Daivanza y Cameron Boozer, solo que claro, al final, dentro de lo que cabe, los otros dos también son tan talentosos que en cualquier momento, si consiguen un momentum bastante importante en cuanto a nivel y actuaciones, lo podrían sobrepasar para ese pick número 1. Pero por lo que he visto en el primer partido y por lo que ya venía viendo antes de que comenzara la temporada, creo que ahora mismo parte con ligera ventaja. Es verdad que además en los Nets sería un jugador que tendría mucho sentido, porque por fin sobre el papel conseguirían esa primera espada y ese jugador que marcaría la diferencia en ataque, y que al final pues también ya Cam Thomas sería, bueno, imprescindible dentro del equipo en el apartado de la anotación, y además entraría muy bien en ese puesto de escolta al final de su posición. Al final aquí le comparan con Anthony Edwards, entiendo la comparación porque tiene cosas similares, pero al final creo que ahora cualquier escolta que salga americano con capacidad anotadora de la universidad le van a comparar con Anthony Edwards. Entonces, creo que es un jugador más de creación individual exterior que interior, que era como Anthony Edwards lo que hacía en Georgia. Lo que pasa es que sí que tiene incógnitas como un poco el lanzamiento de 3, que quiero ver cómo lo va a poder hacer durante toda la temporada, cuál va a ser su eficiencia, pero bueno, sobre el papel es un jugador increíble. Ya os dije que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo su pase y su visión del juego, creo que está muy bien para ser supuestamente un escolta, aunque yo creo que a la larga podría convertirse en un base. Y nada, que está jugando muy bien Darren Peterson, y vamos, no me extrañaría que sea el pick número 1 por parte de Kansas, y por lo cual, bueno, sería un pick increíble por parte de Brooklyn sin ningún tipo de duda. Vamos a pasar a hablar ahora al número 2, que claro, vale, los Atlanta Hawks cogerían a Cameron Boozer. ¿Por qué? Bueno, fans de los Pelicans, como sois conscientes, no vais a tener vuestro pick esta temporada, ¿vale? Que lo tienen los Hawks a raíz del traspaso que se hizo por Derrick Queen para subir 10 puestos en el draft. Y hombre, la verdad que yo, por mucho que ame a Derrick Queen, la verdad que sería una pena no poder draftear uno de estos 3 jugadorazos por haber subido 10 puestos en un draft. Es verdad que, a ver, acaba de empezar la temporada, o sea, lo más probable es que ese pick a lo mejor acabe siendo el 6º o el 7º, porque los Pelicans traten de ganar y acaben ganando más partidos que algún equipo que se rinda, por así decir, el último tramo de la temporada. Pero Cameron Boozer sería un jugador ideal para Atlanta. Es verdad que aquí ya se está relegando a Daivanza al 3, que es lo que os dije, ahora mismo parte como el 3, o sea que en el fondo encaja con lo que comentamos el otro día. Pero es que es verdad que Cameron Boozer sería un jugador súper interesante para poner al lado de Trey y al lado de los jugadores que tienen Atlanta, y un poco lo que están tratando de conseguir de esos alas o interiores largos, buenos en defensa, buenos en ataque, que sean versátiles. Entonces, sería un jugador muy top para ellos y me encantaría verle con Trey, porque además podría jugar de falso 5, podría jugar de 4 junto a Porzingis de 5. Es verdad que también habría que ver un poco cómo quieres combinarlo junto a Jalen Johnson y Risa Sher y Porzingis o Okongwu, pero bueno, sobre el papel sería un pick buenísimo. Es verdad que para
Atlanta, si por ejemplo este pick fuese horrible y acabase siendo el pick 1 y los Pelicans fuesen malísimos, si pudieses la oportunidad de coger a Darren Peterson, claro, ahí entraría un poco la incógnita de si en el fondo quieres dejar a Trae Young ya fuera del equipo y empezar con el equipo que tienes construido, pero con Darren Peterson ahorrándote bastante dinero respecto a Trae Young y rejuveneciendo bastante la plantilla. Pero claro, sobre el papel, si les cayese este segundo pick, sí que ahora mismo vería mejor o con buenos ojos coger antes a Cameron Boozer que a AJ Devanza, porque al final Devanza se solaparía demasiado, yo creo que con Jalen Johnson y con Risa Sher, y al final hay que tener en cuenta que Risa Sher viene de ser su pick número 1 y que le van a querer dar importancia. Vamos a pasar a hablar ahora del tercer pick, que es AJ Devanza para parte de los Washington Wizards, vale. No me parece mal, la verdad, o sea, no me parece mal, me parece lo correcto, es decir, los Wizards ahora mismo sería un equipo que si tuviesen el pick número 3 no se lo pensarían dos veces y cogerían a AJ. Lo único es verdad que AJ en los Wizards, a ver, en cuanto a potencial ofensivo que puede tener el mejor, aquí le comparan con Tracy McGrady, a ver, yo creo que en cuanto a lo que es potencial ofensivo y ese jugador que tiene ese juego de mid-range, que puede meter tiros difíciles, que es un jugador, bueno, bestial desde el ala y que típico ala anotador NBA, que siempre hay muchísimos históricos muy buenos, pues puede llegar a serlo. Entonces, claro, podría siempre estar en la conversación como el número 1. Claro, yo creo que es el que tiene más incógnitas de los tres, como cómo hacer su lanzamiento de 3. Ayer, para quien no lo viera, le sancionó BYU por temas de, yo qué sé, de ser un maleducado en los entrenamientos, no sé qué, le sancionaron sin jugar la primera parte de un partido, no sé qué. Es decir, a ver, va a tener que resolver ciertas cosas, como el tiro, también tiene que ver su manejo de balón, que a veces está un poco suelto, y ciertas cosas como el playmaking y tal, que tiene que ver cómo lleva el tema de las pérdidas. Pero en general, yo el primer partido le vi bastante bien ante un equipo de Villanova, que bueno, es un buen equipo dentro de la NCAA. Entonces, en ese aspecto, bien. Por ejemplo, tuvo más competencia que un equipo como, por ejemplo, Kansas, con Darren Peterson, que jugaban contra un rival más fácil. Entonces, creo que AJ en ese aspecto hizo un muy buen partido, pero también tiene que ser, yo creo que más agresivo de 3 y mostrar que puede ser más eficaz y mostrar más amenazas de fuera. Pero aún así, sería el pick ideal para los Wizards porque tienes ese posible superstar que conseguirías en el draft, que a la larga podría ser tu superestrella ofensiva, porque al final la defensa y eso ya lo tienen dentro del equipo. Lo único es que lo que os he dicho, que al final como en Washington hay mucho anotador y tal desde el ala, pues hombre, si draftearas a AJ no es que vayas a darle menos tiros, sino que alguno de los que tienes en el equipo, a lo mejor como Cameron Whitmore o tal, pues ya no te servirían tanto y podrías buscarles un nuevo destino. Vamos a pasar a hablar ahora del cuarto pick, ¿vale? Que es nada más y nada menos que los Indiana Pacers con Kobe Pitt. A ver, esto... Kobe Pitt, para quien no lo sepa, hizo un primer partido increíble con Arizona, ¿vale? Donde metió 30 puntos y fue una auténtica barbaridad de jugador. Aquí le comparan con Carlos Boozer. Tiene cosas parecidas a algunos jugadores rollo Paolo, pero es un jugador que, a ver, hizo un partido primero increíble. Yo, de hecho, el otro día cuando hice esto dije, es el típico jugador que va a ir algo callado porque no es súper flashy ni nada y va a su ritmo, pero es muy técnico y es muy bueno en ese aspecto. Y es lo que hizo el otro día, o sea... Hizo un partido tremendo en Arizona contra los actuales campeones de la NCAA, contra los Florida Gators. Hizo un partidazo, metió 30 puntos, estuvo en todos lados, en ataque, en defensa. Lo único es que, claro, es un jugador que puede encajar muy bien en un equipo como Indiana, porque es un equipo más de sistema y más táctico, y un jugador de su estilo podría encajar muy bien. Lo único es lo que os dije, es un jugador que aunque tiene muy buen tiro, lo único es que no tira de 3, lo cual es un poco raro. Entonces, el otro día hizo un muy buen partido, pero sin tirar de 3, a pesar de que tiene una mecánica muy buena y de media distancia es un crack. Entonces, yo creo que si consigue extrapolar todo el juego que lleva a un lanzamiento de 3 más o menos bueno, va a ser ideal para él como prospecto. Pero ahora mismo, aún así, no lo termino a lo mejor de ver tan alto, pero bueno, entiendo que después del partidazo que han hecho le hayan querido poner cuarto en este mock draft. Además de que dentro de Indiana podría encajar, aunque sí que entonces haría a lo mejor prescindibles a jugadores como Toppin y tal, porque ya habría demasiado sobrecarga en esas posiciones del 3 y del 4, porque de 5 no lo veo jugando tanto. Vamos a pasar a hablar ahora de Utah, donde draftearían a Nate Ament. A ver... Nate es otro jugador que ya lo sabéis el otro día, os lo dije, sí que le visualizo un poco como ese Ace Bailey. Aquí, por ejemplo, le comparan con Risa Sher, que no lo veo mal. A ver, es el típico ala delgadito que puede llegar a tener una capacidad de creación de tiros increíble, pero que sufre a veces bastante con el contacto, tiene un bote a veces un poco irregular, pero tiene muchísimo talento en cuanto a que tiene muchísimo talento. Tiene a veces un tiro y tiene unas capacidades para meter la pelota súper buenas. Lo que pasa es que creo que va a ser un poco irregular a lo largo de la temporada y a lo mejor encontrar esa regularidad es lo que le hace ser ideal para varios equipos de la NBA. Entonces creo que Utah, sí, por ese lado bien, pero es verdad que justo después de haber draftado a Ace Bailey este año y tener a lo mejor tantas piezas ofensivas
que puedes pulir, como Keyonte George, que ha empezado muy bien y me alegro mucho por él, Bryce Sensabo, Ace Bailey, Walter Keaton Jr., uno más a la saga como Nitament, a lo mejor no lo vería tanto, pero bueno, en cuanto a prospects y en cuanto a potencial, va a estar ahí 100% arriba, porque al final el talento lo tiene y eso es indudable. Pasando ahora a los Dallas Mavericks, que madre mía, estamos sextos en el draft, vaya tela. Sería Jaden Quintans. Vale, para empezar con Jaden Quintans, pedir perdón porque el otro día en el vídeo, claro, yo haciendo el vídeo, al final yo os comentaba un poco lo que yo sabía un poco de ellos y mis primeras sensaciones de cada uno. Y yo lo que no sabía es que Jaden Quintans el año pasado jugó en la NCAA y él fue el jugador más joven de toda la temporada, era el jugador más joven de toda la liga universitaria porque se había adelantado un año. Entonces, claro, era un jugador que no podía ni presentarse al draft. Por eso al final este año está haciendo como su segundo año universitario, a pesar de que es el primer año que pudo entrar al draft. Entonces yo eso no lo sabía. Lo que pasa es que, claro, este año como se había transferido a Kentucky, claro, yo no sabía que el año pasado ya había estado jugando. El caso, que las estadísticas que hizo el año pasado ya fueron en universidad, lo cual tiene muchísimo mérito porque lo ha sido con 17 años. Aún así, yo no le veo para Dallas. Es decir, ¿cómo vas? No, o sea, no, para nada. Dallas lo que necesita son guards, creadores exteriores, jugadores que puedan crear para el resto y que no sean interiores, que no tiren y que no sepan espaciar el campo. Entonces, Jaden Quintans puede ser un jugador súper interesante en la lotería para ciertos equipos como ese bruiser interior que te da físico y que te da presencia interior a pesar de ser un poco undersized. Lo único es lo que os dije, el tiro a mí de momento no me convence mucho, pero bueno, hay que ver si este segundo año en la universidad lo desarrolla en Kentucky, aunque de momento no ha empezado porque se estaba recuperando de una lesión que tuvo al final de la temporada. Y bueno, hay que ver, o sea, la realidad es que es un jugador interesante, pero vamos, para Dallas no le vería ni de broma. Yo de hecho cogería o a Michael Brown o a Darius Akaf o algo del estilo, teniendo en cuenta lo que veo de momento, pero vamos, a Jaden Quintans ni de coña. De hecho, mirad, Sacramento con el pick número 7 se iría por Michael Brown Jr., que la verdad que, bueno, tendría bastante sentido para ellos si quieren buscar un base, porque no tienen base, y a pesar de los experimentos estos de Westbrook y de Schroeder, lo ideal sería buscar un base, aunque bueno, habría que ver qué va a hacer el Sacramento, si va a vender, si va a querer seguir con este equipo. Ya cogieron un base en Devin Carter, pero bueno, yo creo que por lo general sería un muy buen pick. Michael Brown es un jugador que además, es lo que os dije, es ese típico base muy dinámico, que puede anotar bastante bien a 3 niveles, que tiene bastante capacidad de playmaking, pero claro, hay que ver si luego es consistente. Lo bueno es que es bastante alto, lo cual para mí es un puntazo. El hecho de medir 6'5 me parece ideal, que lo tenéis aquí abajo. Y a ver, aquí le comparan con Anthony Simons. Yo a Anthony Simons le veo como más un shot maker, sin embargo a Michael Brown le puedo visualizar más como ese base, que no sea un super base puro, pero bueno, como por ejemplo es Shai. Shai no es un base puro, pero hace también sus funciones de base y también hace ciertas situaciones de organización para el equipo. Pues le visualizo un poco similar en ese aspecto. Obviamente, no, a lo mejor no creo que alcance ese nivel ofensivo que tiene Shai en cuanto a lo individual, pero bueno, que podría ser un pick muy interesante para Sacramento, aunque vamos, yo si fuese Dallas 100% me habría ido con él en vez de con Jaden Quintans. Vamos a pasar a hablar ahora de Memphis, donde cogerían a Caleb Wilson. Vale, ya sabéis que os dije el otro día que Caleb Wilson ahora mismo sobre el papel parte como uno de mis prospectos favoritos sin ningún tipo de duda para este draft, porque es ese ala, o ala pivot mejor dicho, que tiene una envergadura bestial y que puede defender todas las posiciones, es muy bueno en ayudas y además es un jugador que va muy bien a campo abierto, él mismo llevando la pelota y botándola, y creo que eso es también un punto muy positivo, el hecho de saber por lo menos tener cierto manejo de balón a campo abierto, como hacen, yo que sé, pues los Scottie Barnes, los Pascal Siakam, los Giannis de turno, y creo que eso es un puntazo. Es verdad que va a tener incógnitas como el lanzamiento de 3 y tal, pero bueno, por lo menos de media distancia se está manejando bastante bien, y es verdad que el otro día hizo un muy buen partido en su primer partido en la NCAA. También hay que tener en cuenta que en UNC, el año pasado ya sabéis que estaba el equipo este donde estaba Elliot Kudiu, que este año está con Adaimara y con Jaxel en Michigan. Estaba Jay Davis, que ya no está en la NCAA, y luego también teníamos a los Drake Powell o Ian Jackson, que si no me equivoco Ian Jackson se ha transferido a UNC o algo del estilo, o a LSU, una de esas dos, y entonces ha quedado el equipo un poco vacío en cierto sentido. Entonces va a tener mucho más rol ofensivo de lo que hubiese, por ejemplo, a lo mejor tenido la temporada pasada. Entonces en ese aspecto muy bien. Claro, yo creo que lo que se tiene que visualizar es, bueno, aquí de hecho lo comparan para que me entendáis con Jonathan Isaac, o sea, ese es el nivel defensivo que puede alcanzar este chaval, de verdad que es un avión. Yo le veo más móvil en ese sentido, a lo mejor no tan intimidador como lo puede ser a día de hoy Jonathan Isaac, que puede jugar muchas veces y juega de falso 5,
Sí que le veo más de un jugador de 4 que también intimide y que juega en ayudas, pero a lo mejor no tanto como el único 5 del equipo, pero aún así me parecería un jugador muy interesante y que si se vende como ese defensor versátil y tal, vamos, va a tener muchísimas novias en el draft porque es que tiene un potencial increíble. O sea, a mí me parece un jugador interesantísimo. Luego tenemos en Boston que en el pick número 9 draftarían a Braden Barris de Arizona. A ver, un poco alto para lo que ahora mismo está como consensuado y tal. Yo tampoco voy a decir es más alto, más bajo, porque a ver, al chaval le he visto jugar una vez, pero es un jugador interesante. A ver, entiendo que a Boston le draftean porque una de las características que más destacan de él siempre es su capacidad de comprender el juego y su inteligencia. Y además, bueno, como veis aquí, es que es un jugador que además es bastante buen tirador y al final eso pues en Boston encaja. Lo único es lo que os digo, le veo un poquito alto, pero bueno, es verdad que es ese jugador también dinámico desde la posición de base, que también lo bueno que tiene, que es otra cosa que también me gusta de estos jugadores que está viendo este año, que es que por lo general no son jugadores tan bajos, es decir, 6'4", luego es verdad que hay que esperar al draft combine, pero sobre el papel no son tan bajos, que eso siempre es un punto interesante, porque no solo estás obligado a jugar de base, que es muchas veces lo que le pasa a algunos de estos chavales. Entonces en ese aspecto, bien, de hecho la comparación de Quentin Grimes no la veo mal, lo que pasa es que sí que le visualizo más como un manejador de balón que como un jugador secundario, pero bueno, como ese Jared McCain, por ejemplo, de un jugador que ni va a ser un base puro ni tampoco un escolta, pero que sí que tiene más manejo de balón que a lo mejor un Quentin Grimes, pero que a lo mejor en el aspecto físico le puede costar un poco al principio, pero bueno, en este caso le veo un poco alto, pero aún así puede ser un jugador interesante para Boston, porque ahora mismo en esas posiciones sí que es verdad que tiene a Pritchard y a Anthony Simons, pero si sobre el papel al final se le venden o quitan a Anthony Simons del equipo, pues están bastante cortos en esa plantilla, en ese aspecto. Entonces creo que podría ser, a lo mejor no este jugador, porque me gusta más Darius Akafa a mí sobre el papel, que me gusta bastante de momento lo que he visto de él, o Malik Thomas, que es de su equipo, también es buenísimo, pero es un jugador muy interesante y bueno, en este punto no le podría ver mal. Luego tenemos a San Antonio, donde cogerían a Braylon Mullins, ¿vale? A ver, Braylon Mullins ya os lo dije el otro día, va a empezar lesionado la temporada, de hecho creo que se va a perder como las primeras 3 o 4 semanas. Es un tío que es un jugador que os lo dije, tiene cosas similares a Con, para que me entendáis, es decir, ese jugador que puede manejar la pelota, que tiene capacidad de 3, pero que también sabe comprender bien el juego y que no es un base, pero que es un escolta, pero que lo que os digo, que puede llevar también un poco el peso del ataque y tal. Y es un muy buen tirador. Lo que pasa es que no le veo aún para nada a un nivel a lo mejor tan excelso como Con, pero tiene cosas interesantes. Creo que también en defensa va a estar bastante bien. Aquí le comparan con Peyton Pritchard, pero yo no le veo tanto de ese aspecto porque no es tan tirador de élite como a lo mejor podía ser Pritchard, ni tan de volumen, es decir, más ese jugador que hace las jugadas correctas y tal. Por eso entiendo que a lo mejor le puedan dar para San Antonio. Y es verdad que os lo conté, a ver, es un tío que en Estados Unidos están bastante hypeados con él. Lo que pasa es que, claro, como ahora mismo no está jugando, ni le van a subir ni le van a bajar mucho en los rankings. Entonces, os lo dije, estaba muy bien considerado. Aquí le ponen el 10º, yo el otro día os lo comenté un poco más al final, porque al final de momento va a empezar lesionada la temporada, pero hay que echarle un ojo importante porque es un jugador que le tienen bastantes esperanzas. Además, hay que tener en cuenta que ha ido a UConn, que ya sabemos todos que es una universidad fantástica y que seguro que le desarrollan muy muy bien, tanto en el lado individual como en el aspecto competitivo y de equipo, y por eso también entiendo que un equipo como San Antonio, que más tiene jugadores como Basel, Keldon Johnson, el propio Sohan y tal, jugadores que hay que ver cuánto van a durar dentro de esta plantilla o si van a acabar, bueno, reciclándolos para abaratar salarios y poder empezar un poco más con jugadores con contratos más bajos como hace OKC, pues podría ser una opción. La verdad, podría ser una opción. Pasemos ahora a Charlotte, donde nos dan a Hannes Steinbach. Vale, el alemán es un jugador que yo no hablé de él en el vídeo del otro día, la verdad, en parte porque se me pasó y en parte porque tampoco de momento estaba como subidísimo en su barco, pero bueno, os explico un poco quién es. A ver, Hannes Steinbach es un jugador que también hay mucha gente que está bastante hypeada con él, luego otra tanta que no, yo por lo menos de momento, aunque hay que ver porque es un jugador que puede desarrollarse muchísimo, y es un tío que tiene mucho toque alrededor de canasta, es un jugador que también puede jugar el pick and pop, que puede abrir el campo, o sea, típico pivot o típico interior que es muy bueno en el lado ofensivo. Lo único es que en defensa a veces me deja un poco que desear. A pesar de que es alto, no le visualizo como siendo el único interior del equipo porque creo que puede sufrir bastante. Lo que pasa es que este tipo de jugadores luego pueden mejorar bastante en ese aspecto. También si ganan músculo y ganan fuerza, pueden también hacerse notar más en el interior. Entonces es lo que os digo, de momento sería paciente con él, ¿vale? Creo que es un jugador interesante que tiene potencial, pero es el típico tío que o puede subir mucho si en ataque es buenísimo durante toda la temporada, porque hizo un muy buen partido el otro día, pero claro, tampoco era ante una competencia muy buena. Entonces es lo que os digo, hay que esperar. Creo que es lo que os digo, si es muy bueno en defensa y en ataque es un jugador más que correcto,
o sea, y en defensa es un jugador más que correcto, va a tener 100% muchísimas nubes este draft. Pero claro, también cabe la posibilidad de que si en ataque no termina de convencer y en defensa es un cono, pues acabe cayendo. Entonces es lo que os digo, que hay que ser pacientes. Pero bueno, para Washington podría ser un jugador interesante, o sea, para Charlotte podría ser un jugador interesante porque creo que es un tío que supliría un poco esa posición de interior que no tenemos, de jugador que sepa espaciar el campo y que sepa jugar bien, pero que tenga más movilidad para jugar de 4 en vez que de 5. Vamos a pasar a hablar ahora de los Grizzlies, ¿vale? Donde a raíz del pick que tienen de los Suns conseguirían a Bennett Stearns. A ver, no lo veo mal en el aspecto de que si mueven a Ja Morant podría ser un buen jugador, no para empezar de cero en ese aspecto, que entiendo que es por lo que lo dan, porque tiene 22 años, pero claro, es un jugador que si sobre el papel tú no ves a Ja Morant, ahora mismo no lo veo tanto porque ya tienes a Scottie Pippen Jr. y tienes a Ty Jerome. Pero bueno, como jugador ya más hecho, que te va a ayudar a competir desde el minuto 0 y que puede ser ese súper jugador dinámico de banquillo que te da anotación, que te dé muchísimo lanzamiento de 3, que te dé jugadas, que te dé playmaking, sería ideal para Memphis. Pero es lo que os digo, entonces eso haría un poco más prescindible, que de hecho, mirad, aquí le comparan al propio Bennett Stearns con Ty Jerome, que está en los propios Grizzlies. Entonces, bien, a ver, no lo termino de ver del todo en cuanto a que no me cuadra, pero claro, si vendes a Ja Morant, imagínate, y también traspasan en el cierre o a Ty Jerome o a Scottie Pippen Jr., pues me parecería una buena apuesta si te has quedado con Jaren Jackson y tal y quieres seguir, como hacer un retool más bien que una reconstrucción. Y no lo vería mal, aunque sí que es verdad que si se quedan con Ja me gustaría más otro tipo de perfil, a lo mejor más de ala, aunque es verdad que ya han drafteado mucho estos últimos años de ala y nunca terminan de encontrar ese jugador, pero bueno, creo que hay jugadores interesantes como para dar una oportunidad. Como el propio Tonde Yesufu, que de hecho me gustaría mucho para Memphis como ese anotador, que de hecho nos lo dan a nosotros con el pick de Orlando, donde Charlotte cogería con el pick número 13 a Tonde Yesufu. A ver, yo os dije que para mí Tonde va a ser de momento uno de mis prospectos favoritos con los Caleb Wilson o Darius Akaf, y aquí le ponen 13º, o incluso con Chris Tenac, que de momento no lo han sacado y la verdad me sorprende porque creo que es un jugador que va a estar bastante alto en el draft toda la temporada. A ver, en Charlotte, un jugador como Tonde, ya habríamos cogido a Hannes Steinbach, y un jugador como Tonde podría ser muy bueno, porque nos daría ese súper anotador de ala. Claro, ya os dije, es un tío que tiene todas las cualidades del mundo para ser buenísimo. Aquí le comparan con Cam Whitmore, que en el fondo no lo veo mal, en cierto sentido. Es decir, es un súper anotador que tiene el físico para ser una bestia, pero claro, que si no se aplica en el aspecto táctico y técnico, y además tampoco se aplica en el lado defensivo, es decir, Cam Whitmore va a ser Cam Whitmore, pero yo creo que sí que tiene los atributos físicos para ser un mejor defensor que Cam Whitmore, y creo que tiene la mentalidad también para ser un buen defensor. Entonces, si eso lo hace, no va a caer al 13 ni de broma, porque tiene una capacidad anotadora increíble. El otro día, además, creo que en su debut en la NCAA mete 24 puntos, que además creo que empezó, jugaría, no me acuerdo del todo, pero vamos, que empezó un poco mal el partido y luego acabó como un tiro que no fallaba nada. Y vamos, que es un jugadorazo. O sea, si nos cayese a Charlotte sería increíble, porque nos daría ese jugador de ala que no tenemos ahora mismo en el equipo, que sea más anotadora, porque si ahora mismo Charlotte tiene un buen fondo de armario, pero son jugadores más rotacionales, es decir, que sí, que te pueden hacer buenas cosas con balón y sin balón, pero sin asumir mucha responsabilidad, y ahí sí, él sí que lo haría más desde el ala y quitando a lo mejor a un Colin Sexton o a un Trey Mann de la ecuación, pero hombre, no creo que nos caiga, pero si nos cayese yo estaría encantado, la verdad, ahora, por lo menos a día de hoy. Continuamos con Minnesota, donde les dan a Dame Sarr, exjugador del Barcelona, donde no lo veo mal, la verdad. Lo único es que no termino de verle tan arriba de momento en el draft. Es verdad que tiene todos los atributos intangibles para ser interesante, un tío que puede tirar bien de 3, o que hay que ver que si va a tirar bien de 3. El otro día tiró bien de 3 en su debut, pero que bueno, hay que ver todavía la eficiencia cómo va a ser. Pero bueno, es un jugador más de rotación de momento que de ser el número 1, número 2 dentro de un equipo, pero bueno, para Minnesota podría estar bien, aunque vamos, yo si soy Minnesota me iría antes con Isaiah Evans, que es el compañero de equipo que aparece aquí en la foto, que con el propio Dame Sarr, aunque bueno, entiendo que aquí a lo mejor abogan un poco más por el potencial, pero de momento yo no me convencería tanto este pick. Voy a ir a hablar un poquito así que más rapidete, porque ya vamos un poco más adentrándonos en la primera ronda. Llegamos a Karim López, que los Toronto Raptors, a ver, si fuese Masai Ujiri el que está haciendo el draft, 100% lo comprendería, porque ya sabéis cómo es Masai Ujiri con los guards, forwards que tienen los brazos súper largos y que son grandes. Pero hombre, teniendo en cuenta que ahora se ha ido Masai Ujiri, no le veo tanto. A ver, aquí le comparan con Patrick Williams, lo cual me parece una aberración, la verdad. Y si te comparan con Patrick Williams, pues hombre, me parecería un poco triste. O me sentiría un poco triste, la verdad. Pero vamos, que... A ver, no lo veo mal para ellos. Lo que pasa es que no me termina de convencer, porque es un chico que aunque ahora esté tirando bien, el tiro sigue siendo un poco una incógnita y la creación individual. Y creo que Toronto aquí podría tratar de pescar algún jugador
O interior como Kristenak, que de hecho me parecería un jugador súper interesante para ellos en esta posición, que todavía no lo han cogido. O a lo mejor algún jugador más de ala en cuanto a potencial de tiro, o inclusive algún guard, como podría ser, pues inclusive una Isaiah Harwell a lo mejor, que es más un alero escolta que puede tirar bastante bien de tres, aunque es verdad que también tienen antes estilo a Jacoby Walker y bueno, no sé. Es que Toronto es un equipo un poco raro, pero entonces no lo vería mal en ese aspecto de que vale, sí tiene el frame típico de los jugadores de Toronto, pero sería un jugador a lo mejor más proyecto que realidad para un equipo de Toronto que no sé si le podría dar muchos minutos, la verdad. Luego llegamos a Miami. De hecho, Malik Thomas, bueno, es que tengo que hablar de Malik Thomas. La verdad que el primer partido de este tío ha sido de las cosas más sorprendentes que he tenido en el draft desde hace tiempo. Es decir, es un jugador, bueno, desde que vi a Cedric Howard, que me pasó lo mismo el año pasado cuando vi a Cedric Howard de decir, pero este tío es un pepino, pues lo mismo. Es decir, claro, yo el otro día no hablé de él porque no era consciente de su existencia, la verdad, o mejor dicho, de su potencial para estar dentro de este draft. Pero es que hace el otro día un partido de debut que no me extraña que lo hayan puesto 16º encima para Miami, que es el tipo de equipo que encaja un montón. Tiene una capacidad de creación individual, de anotador, es un shotmaker bárbaro, pero además tiene un frame muy bueno, es decir, mide 6'5". Es un jugador que tiene envergadura, que puede esforzarse también en defensa, que tiene una capacidad de catch and shoot, que tiene un primer paso rápido. O sea, es un jugador que me quedé loco. Dije, pero si este tío es increíble. Y encima solo tiene 19 años, porque claro, yo cuando le vi, aquí de hecho le comparan con Jordan Clarkson, que bueno, puede encajar un poco más con lo que he dicho ahora, pero claro, con un Jordan Clarkson joven, es decir, con un chaval que puede ser eficiente, pero que también puede jugar sin balón, pero sobre todo que también se puede esforzar en defensa porque tiene una capacidad atlética también bestial. Me gustó muchísimo, o sea, me gustó muchísimo. Y un equipo como Miami, si por ejemplo vendiesen a Norman Powell en este cierre de traspasos y tal, y a lo mejor a un Wiggins, pues para ser de la segunda unidad y ser ese jugador que entrase desde el banquillo y que les diese puntos y que también les diese esfuerzo en defensa y si es un jugador hood two way pero con capacidad individual, bueno, me encantaría. O sea, es que me quedé loco, chavales, o sea, es que de verdad, ver los highlights o por lo menos de este tío, porque fue increíble el partido que hizo con Darius Akaf, que es que fue un partido muy bonito el que jugaron los Razorbacks el otro día. Luego tenemos a Isaiah Harwell, que es el que se acaba de comentar para los propios, no me acuerdo para quién era, para los Raptors, que al final Isaiah Harwell pues es un tirador 3&D, bueno, mira, de hecho aquí le comparan con Danny Green y aquí pues sí, 3&D, vamos, lo que se acaba de decir, o sea, es un 3&D con buena envergadura, alto, yo, de hecho me ponen aquí 6'6", pero incluso podría ser más alto yo creo, que tiene 18 añitos y que a ver, lo bueno es que va a estar en UConn esta temporada jugando, o sea en UConn, perdón, va a estar en Houston con Kristenak. Y es un equipo muy competitivo, ¿eh? Ya sabéis que Houston, bueno, para quien no se haga mucho la NCAA, es conocido por tener la mejor defensa de la liga, o de la liga universitaria, mejor dicho. Y este año han cogido dos rookies, o dos chavales freshman, mejor dicho, que van a darles bastante protagonismo. Kristenak, que de momento no ha salido en este mock draft, y Isaiah Harwell. Y Isaiah Harwell podría estar muy bien como tirador para New York, porque yo, sabéis que siempre digo que a New York todavía le falta en plantilla tener ese alero, es que le falta un alero que pueda ser físico y que sea 3&D. Pues a Isaiah Harwell sería perfecto en ese aspecto. O sea que muy buen trabajo aquí por Bleacher Report, porque me gusta mucho este pick, por lo menos sobre lo que se presenta a día de hoy. Y luego tenemos a Kristenak, que le pondrían aquí, o sea, dos jugadores de Houston seguidos, en este caso para Golden State. La verdad que bastante bajo, es decir, para quien visteis el otro día las highlights que os puse y tal, mientras que hablaba de él, ya sabéis a qué me refiero. Es un jugador súper interesante. Es un interior, pero que a veces parece Wemby con la capacidad de tiro y de creación individual que tiene y de bote y de todo. Lo que pasa es que es verdad que es más bajo que Wemby, obvio, y que, claro, lo único que me preocupa es el hecho de cómo va a poder él asumir ser el interior de un equipo y el 5 cuando le gusta tanto salir a la media distancia y jugar tan un poco por fuera, lo cual le podría convertir más en un 4. Pero para Golden State sería perfecto, es verdad. O sea que este pick también me gustaría bastante porque les daría un interior que no quiere jugar de interior y por ende sería el 5 falso, que sería un Quentin Post, pero vamos, muchísimo mejor. De hecho, mirad, el otro día, ¿os acordáis que yo le comparé con Kalel Ware? Pues aquí también le comparan con Kalel Ware, porque es que se parecen mucho jugando, la verdad. Lo que pasa es que Kalel Ware creo que también al ser más alto, yo creo, y que también tiene ciertas cosas bastante mejores en cuanto a defensor interior, yo creo que de momento, pero bueno, Kristenak también puede tener mayor potencial en el lado ofensivo. Pasamos ahora a los Hawks, donde se irían con Darius Akaf, que hombre, para ser el base suplente del equipo lo podría ver bastante bien, teniendo en cuenta que ahora se han quitado de Kobe Bufkin y tal, y este año están jugando con Luke Kennard y Noah como guards suplentes, sin ser en el fondo ninguno en base puro. Lo podría ver bastante guay, la verdad. Ya os dije que a mí es un jugador que me interesa bastante. De momento está a lo mejor más bajo que, por ejemplo, los Braydon Barris o los Michael Brown Jr. o Bennett Sturts,
Pero a mí me gusta bastante. Él y Lavaron Philon son dos jugadores que me interesan bastante. Lavaron porque le conozco el año pasado y sé que este año, teniendo en cuenta que se ha ido Mark Sears, en Alabama lo va a petar. Pero creo que Darius Akaf podría ser interesante, aunque de hecho, siendo Atlanta, a lo mejor me decantaría más por Lavaron Philon porque está más hecho como jugador y creo que además es mejor defensor y es un jugador que penetra más que tire desde fuera y a lo mejor eso en Atlanta encaja mejor, teniendo en cuenta que hay bastante espaciado por lo general. Y de hecho, mirad, Denver se marcharía con Lavaron Philon, que claro, es que Lavaron, a ver, es un jugador que está en segundo año, es muy buen base, en defensa también es bastante bueno, y todo eso se junta con que además es un jugador que finaliza súper bien alrededor del aro y que, hombre, yo creo que para Denver, como base suplente, sería ideal. O sea, me gustaría muchísimo este pick. La verdad que el draft que está haciendo Bleacher Report, dentro de que todavía los jugadores les hemos visto bastante poquito y que no sabemos mucho de ellos, podría estar bastante bien, pero bueno, por lo general creo que está haciéndolo bastantes buenos picks, algunas cosas mejor que otras. Pero bueno, creo que estaría bastante guay, un base suplente que no tienen desde hace mucho tiempo y que creo que encajaría muy bien dentro de la franquicia además, porque es un jugador que podría jugar muy bien al lado de Jokic, también en ese aspecto, entonces creo que estaría bastante guay. Típico rollo catch and shoot, que también puede cortar a canasta y compenetrarse con Jokic y también puede él manejar en ciertos momentos el ataque del equipo. Me gusta este pick, la verdad. Luego tenemos los Thunder, que se irían con Caden Boozer. A ver, los Thunder con Caden Boozer... Pues sí, en cierto sentido al final, porque Caden Boozer es el tipo de jugador que podría encajar en los Thunder. ¿Por qué? Porque es ese base que, ya os lo dije, no va a sorprender porque meta 20 puntos todos los días, pero sabe jugar bien al baloncesto, defiende bien, pasa bien y es inteligente jugando. Es decir, típico prospecto que cogen los Thunder. Entonces no lo vería mal, además de que si Topic este año, que lo habéis sabido, el año pasado, pues entre la lesión que estuvo fuera toda temporada, y este año que tiene cáncer testicular... Claro, es que su proyecto de base futura ahora mismo lo han perdido en cierto sentido. Entonces, claro, tendría sentido volver a draftar a un jugador como Caden Boozer que pudiese en el fondo luego relevar ese puesto que en su momento parecía que iba a coger Nikola Topic como base más puro suplente de la segunda unidad. Y luego tenemos a los Thunder con dos picks seguidos. En este caso este pick es de los Rockets, ¿vale? Este pick sería de los Clippers, que cogerían a Jaxel Lendenborg. A ver, ya sabes que me gusta mucho Jaxel. Claro... Bueno, no lo veo mal, porque iba a decir, es que tampoco sé si tendría mucho protagonismo dentro del equipo, porque no tira y tal, pero este año, sobre el papel, el primer partido y los partidos de pretemporada que ha hecho con Michigan, es un animal, o sea, está a un nivel inclusive mejor que el año pasado, en una competición además mucho más difícil, una competencia más complicada. Y es que es verdad que podría encajar, porque este año ya sabemos que, vamos, muy complicado va a ser para que los Thunder retengan a Isaiah Hartenstein, entonces sí que podrían entrar ahora como ese interior que sea menos tirador, pero que sea mucho más bestia y mucho más potente dentro de la pintura. Y podría ser súper interesante porque se podría combinar muy bien con Chet Holmgren. Creo que en Oklahoma encajaría muy bien. Además, este año, sobre el papel, se ve que va a tirar aún mejor de 3 que el año pasado y con más confianza. Entonces me podría gustar muchísimo. O sea, este pick es que también es otro pick que encajaría muchísimo en Oklahoma. Luego en Milwaukee, Carter Knox, que no lo veo mal. Es decir, es un 3&D con muy buena capacidad defensiva y que puede también tener buena capacidad de 3, pero que sobre todo este año va a estar más a prueba el hecho de a ver si puede también ser un poco de generador individual y de si puede ser también más agresivo entrando a canasta porque el físico lo tiene. Entonces no lo veo mal para Milwaukee ese 3&D porque les viene bien, sobre todo para reemplazar a lo mejor a un Taurean Prince o a un Kuzma que mejor que se vayan que entre él. Pero vamos, que a lo mejor me gustaría un jugador con mayor potencial defensivo y a lo mejor un poco más de creación individual, pero bueno, entiendo que estamos en el pick 23 y que es lo que hay. O sea, por ende no lo veo tan mal el pick. Y dentro de lo que cabe creo que tendría bastante sentido. Luego los Pistons irían con Aday Mara. Ojo, cuidado que meten a Aday Mara en el top 30 en primera ronda, lo cual está muy bien. Y a ver, Aday Mara como pivot suplente para los Pistons podría estar bastante guay, la verdad. Porque Jalen Duren es el pivot titular, a veces juega Isaiah Stewart, si no juega Paul Reed, pero la realidad es que un jugador como Aday Mara al lado de Cade podría estar muy bien, pero sobre todo como suplente de Duren podría ser muy interesante porque te daría un jugador bastante distinto a Duren. Duren, un jugador bajo pero súper potente en el interior, y que en cambio Aday Mara, un jugador súper grande que también te podría ayudar bastante en el aspecto defensivo, pero bastante más inteligente que Duren en ciertas situaciones y que te daría ese contrapunto, yo creo, desde la posición de pivot, que podría ser bastante guay. O sea, me gusta bastante y me alegro mucho que le pongan en el top 30, la verdad. Y luego tenemos en Chicago, que draftearían a Tajat Pettiford, lo cual no me gusta tanto porque entre que tienen a Giddey, a Kobe White, Trey Jones que está jugando súper bien, creo que tendrían que ir a por algún interior
que fuese más interesante, como Patrick Ngomba o algo del estilo, o incluso algún alero que también les vendría bien. Pero bueno, no me termina de convencer, más que nada por el fit, pero bueno, Tahat Pettiford, ya sabéis, jugador súper eléctrico, súper eléctrico, que hay que ver este año cómo va a tirar de 3 y tal, pero si este año sigue tirando bien de 3 con el volumen que va a tener este año en Auburn, que va a ser muchísimo mejor que el año pasado, o cuidado porque puede ser un jugador que es muy interesante para el draft, lo único es lo que os digo, que en Chicago no me encajaría tanto. Y luego tenemos a los Lakers, que se caería Isaiah Evans hasta el 26, bueno, Isaiah Evans no va a caer al 26 ni de broma, yo os lo digo yo, es el mejor tirador de toda la universidad y es un tío que además este año en Duke, el otro día, hace un partido increíble, va a asumir muchísima responsabilidad en ataque y va a promediar casi 20 puntos, es decir, un tío de segundo año que promedia 20 puntos y que es el mejor tirador del draft y que además en defensa no es para nada malo, no va a caer aquí ni de broma, o sea, es que Isaiah Evans, es que por deciros de alguna manera, es que yo soy los Raptors, por ejemplo, me voy con Isaiah Evans. Yo soy los Wolves, os lo dije, bueno, si es que os lo dije aquí, yo soy los Wolves y me voy con Isaiah Evans, no con Dame Sarr. De hecho, Dame Sarr me encajaría bastante que estuviese por este rango más que por el 14, la verdad. Y luego tenemos a los Chicago Bulls, que se van con Sean Abeb. A ver, este tío, os lo resumo, yo no le he visto ningún partido entero ni nada, pero bueno, por lo que he leído de él y por algún vídeo que he visto de él de highlights y tal, es un típico anotador individual, pero bueno, que hay que ver a lo mejor si, pues no sabes, mirad que ponen aquí. Sí, vamos, con su self-creation, su anotación en isolations, pero vamos, que sí, que hay que ver si sabe hacer algo más que ser un anotador individual, que al final en la NBA no solo buscan anotadores individuales, que he hecho otro pick de mierda un poco, ¿no? Porque al final Chicago, dos anotadores y tal, como Tahat Pettiford y el Sean, a ver, yo al Sean lo que os digo, no le he visto casi nada, pero bueno, por lo menos me gusta más que el pick de Tahat porque es un alero, que eso dentro de lo que cabe está bastante bien. Y luego Cleveland Cavaliers escogen a Elijah Freeman, a ver... Elijah Freeman, este es un jugador que ya el año pasado, justo lo que os voy a decir, estuvo ya, solo que estaba en Division 2. Yo he leído que el entrenador de Auburn le estaba enamorado de él y por ende ha hecho un recruitment y tal para conseguirle para el primer equipo, o sea, para este año para que suba a Auburn, que además es un equipazo, ya lo sabéis todos. Y que bueno, va a poder aprovechar también, en este caso, justo las bajas que ha habido, como por ejemplo la de Johni Broome. Al final es un jugador que sí es un alero, pero yo creo que también va a poder jugar bastante de 4. Y que bueno, ojo, cuidado, porque podría hacerse un nombre para él, pero bueno, de momento no creo que acabe entrando en primera ronda, aunque es el típico que al final, como viene de jugar una división menor, el hecho de que este año en Auburn juega muy bien al baloncesto, lo más probable es que, bueno, consiga bastante exposición y consiga bastantes buenos puestos en el draft. Y luego tenemos a JT Topping, que bueno, muchos de vosotros sois bastante fans de él, la verdad que es un jugador muy interesante y para Oklahoma sería el típico jugador que también encajaría bien, porque es un súper defensor, versátil, atlético, lo único es que sí que él no le veo para nada el tiro de 3, pero bueno, podría ser interesante, solo que habiendo cogido Jackson Lendenborg no lo veo tanto. Y luego Patrick Ngomba, que es lo que os he dicho antes, que al final, pues bueno, típico interior, con presencia y con dominancia, pero bueno, que hay que ver si sabe jugar al baloncesto. Que bueno, para Washington no lo vería mal para poder ser ese suplente a futuro de Alex Sarr, o sea que en ese aspecto bien. Y luego hay segunda ronda, entonces si veo algún pick interesante, por ejemplo me paro, como este, de la Rea a Boston, que sería súper guay, o sea, juntar a De la Rea con Hugo en el mismo equipo estaría muy guay, pero es un jugador que podría tener sentido, es decir, es verdad que han drafteado en este mismo draft a Braden Barris para Boston, entonces no tendría tanto sentido en ese aspecto coger otro guard, pero yo estaría guay, la verdad, estaría guay poder juntar a estos dos. Luego Dash Daniels, por ejemplo, aquí que le cae bastante, o sea, recordéis que os dije que en su momento que estaba proyectado para ser de momento como uno de los prospectos de lotería, lo que pasa es que como está tirando tan mal en la liga de la NBL en Australia, al final, por mucho que tenga un potencial defensivo bestial, si en ataque no consigue ser medio decente, es normal que caiga tanto en el draft. Entonces, pick interesante para Memphis aquí en segunda ronda. Luego tenemos a Henry Bessart. Bueno, si me paro en algo interesante que veo, Milo Suzan, bueno, 3&D y tal, que el año pasado hizo una muy buena temporada en Houston. Hay que ver si este año tiene un rol más importante. No lo vería mal. Alex Condon, que podría ser un jugador de fondo armario interesante para Atlanta, solo que como han cogido a Cameron Boozer, a lo mejor me gustaría más otra posición, pero bueno, ya sabéis, pivot que sabe manejar la pelota y que es interesante. Miles Bird, jugador two-way, que hay que ver si este año tira 23. Lo que pasa es que va a empezar la temporada lesionado en San Diego. Entonces, luego Thomas Hawk, jugador de Hassel, rollo Caruso. Bueno, aquí ponen Dean White, pero el tiro, yo tampoco lo veo tanto. Y luego, Darren Reed, también un poco el aspecto de Seara y tal, pero sin más, la verdad. Y luego, así algo un poco más interesante que hay aquí al final de la segunda ronda que comentar. Bueno, Alex Caravan, ya le conocéis todos de varios drafts y que ha estado en la sonda, lo que pasa es que al final siempre se sale. Bueno, tirador de 4, ya sabemos todos quién es, tampoco tiene mucho misterio. Y luego para destacar así alguno más que hay al final de la segunda ronda, bueno, mi queridísimo Boogie Flant, que está en el pick 53, el pobre hombre la verdad que no levanta cabeza. Y luego así ya por un poco, bueno,
Tomislav Ivisic, que el año pasado hizo una bastante buena temporada al lado de Kasparas, decidió quedarse una temporada más en la universidad, también porque le pagarían bastante bien. Pero bueno, hay que ver si este año se consigue aumentar aún más su porcentaje, su lanzamiento y su presencia y su anotación individual de 3 y consigue ser un defensor bastante sólido. Pues mira, para Toronto como pívot suplente no podría verlo mal. Y luego ya para destacar, mira, Otega Oweh, que fue un jugador que el año pasado apareció bastante en los sondeos de segunda ronda, aunque al final no entró en el draft. Y por último, Shavian Lee, que va a compartir backcourt con Boogie Flandy, que bueno, es el típico combo guard que rebotea, que pasa y que anota, pero que bueno, que luego si en defensa tampoco es tan bueno. Y si al final solo lo haces con balón, pues también tienes que saber hacer cosas sin balón, que es lo importante y lo que busca la NBA. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho este mock draft. La verdad es un poco para que sigáis conociendo a los jugadores, también así os he podido contar un poquito mis primeras impresiones tras los primeros partidos de cada uno. Y nada, espero que os haya gustado mucho el contenido, también así repasando un poquito un artículo de Bleacher Report. Así que nada, darle like, suscribiros y esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montonazo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.